empezamos con lupus o alguien quiere hacer algún comentario antes. Yo, Doc, si gusto, yo puedo A ver, comentar algo. a Estaba ver. leyendo que el lupus eritematoso, si bien como dices, un autoinmunitario, aún no se sabe a ciencia cierta por qué ataca tejidos, principalmente los tejidos afectados va a ser la piel, el riñón, el cerebro, las articulaciones, no se sabe, como le comento, a ciencia cierta cuáles son los factores o las causas que intervienen en esto, pero dice que, o se menciona principalmente que son factores inmunitarios, factores genéticos, factores ambientales, ciertos fármacos, factores hormonales. En estos factores hormonales se menciona que por eso es la principal causa en mujeres y va a ser en mujeres jóvenes, entre de 15 a 40, a 45 años más o menos se calcula. Entonces, no se sabe bien, como mencionaba Doc, y como Ujú, tal no hay estudios que digan ujú. que vamos a comprobar así perdón, el padecimiento. Así Eso es lo es una proporción, ahora sí que una desproporción la diferencia entre hombres y mujeres. Yo he visto pacientes con lupus sistémico, hombres, no sé, 3, 5 quizás, y muchísimas mujeres. Pero les puedo poner, les digo, muchísimos ejemplos de pacientes de 16, 17 años que llegan por caída de pelo, algunas otras, o les digo que pueden llegar a urgencias por crisis convulsivas. Y esa es la manifestación, o ahorita que hay tanto problema en los jóvenes de ansiedad, también pueden llegar con manifestaciones psiquiátricas, ¿no? O sea, el abanico de manifestaciones es muy extenso. Entonces, ahí sí tenemos que estar atentos. Si es población, mujer, joven, pues empezar a descartar que no tenga ninguna otra manifestación, ver qué podemos hacer, aunque ustedes estén en una comunidad muy lejana, hay ciertos estudios de laboratorio básicos, esenciales, que ya los pueden orientar, que se los hacen en cualquier laboratorio. Ya los estudios más especializados, bueno, pues ya cuando lo manden o algo, pero así de que, ay, no, que no pude pedirle, no sé, una biometría hemática, una velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, eso en cualquier lugar se los hace, ¿sí? ¿Ok? Bueno, empezamos, Iván. Ok, doctor, ahorita empiezo a presentar. Ok. Te había mencionado que en hombres es más, es de peor pronóstico. No. Pues yo pienso que ya teniendo el diagnóstico es un poquito impredecible, hay pacientes, incluso mujeres, que avanzan muy rápido. Lo que hay que ver es qué tan rápido es el daño renal. O sea, si tú empiezas a ver desde el principio que tiene alteraciones renales, es porque ese pronóstico va a ser malo, ¿no? Y probablemente, precisamente en el hombre, hasta se tarde uno más para hacer el diagnóstico, porque a veces como que lo descartas, ¿no? Entonces le digo, si dejamos que la enfermedad avance, pues va afectando más órganos, eso no lo podemos evitar, ¿no? Ok. Ok, buenos días compañeros, buenos días doctora. Buenos días. Vamos a empezar el día de hoy con el tema que es lupus eritematoso sistémico. Bueno, como definición tenemos que es una enfermedad autoinmune sistémica que se va a caracterizar por lo que son lesiones cutáneas, articulares y viscerales y por la presencia de varios autoanticuerpos. Desde aquí podemos diferenciar ya de lupus eritematoso sistémico a lo que es el lupus discoide, porque pues, el lupus discoide solo se limita a lo que son lesiones cutáneas. Va a ser de evolución aguda, subaguda o crónica y pues dependiendo ya en la forma en la que se haga el diagnóstico, si es un diagnóstico tardío o un diagnóstico temprano, va a depender del pronóstico. Van a estar relacionadas con factores genéticos, ambientales y hormonales. Bueno, dentro de lo que es la epidemiología, va a tener una distribución normal, se observa en todas las razas, pero pues como ya lo mencionaron, predomina más en mujeres y en mujeres de raza negra.
La presentación va a ser de los 15 a los 30 años y pues el predominio en mujeres va a ser de 9-1 en comparación con los hombres. Va a tener diferentes relaciones y cuando pues, se relaciona con lo que es artritis reumatoide, esta afección se va a llamar lupus. Leucocitarios humanos del DR1 y del DR2. Bueno, para entender un poco de la etiopatogenia, al menos la bibliografía marcaba lo que son los factores genéticos y los factores ambientales, porque al haber pues, estos factores se va a producir una intolerancia inmunológica y lo que va a haber, lo que va a dar una sensibilización y se va a dar la formación de autoanticuerpos. Como vemos en el esquema de la derecha, lo que son los genes, como ya lo dijimos, los HLA, también parte del complemento y lo que son los cambios, lo que son los factores ambientales, como los rayos ultravioleta. También se dice que algunos virus, como el de Epstein-Barr, puede desencadenar toda esta serie de respuestas, porque, por ejemplo, tenemos que, al menos de estos factores, va a haber una respuesta alterada tanto de la inmunidad innata como lo que es la adaptativa, y pues las células que tienen estas dos inmunidades van a sufrir una alteración y esta alteración va a crear pues autoanticuerpos, y al crear los autoanticuerpos estos van a empezar a dañar a lo que son los diferentes tejidos y órganos. Y por ejemplo, vamos a tener manifestaciones como exantema, nefritis, artritis, leucopenia, carditis, coagulación, insuficiencia renal, arteriosclerosis, fibrosis pulmonar, apoplejía, daño, y también vamos a encontrar que algunos fármacos van a también poder desencadenar este tipo de respuestas. Entonces, vean aquí la participación tan importante que tiene el sol como un activador de todo este proceso inflamatorio en pacientes, uno, que presentes de esos antecedentes genéticos, y tenemos que ver, sobre todo, le digo, artritis reumatoide o lupus, o sea, es con lo que más se ha visto. Entonces, y pacientes, o sea, preguntarles siempre si esas manifestaciones, o sea, empezaron posteriormente después de alguna exposición al sol. Y efectivamente lo que sucede aquí es que al perder esa capacidad de regular células, digamos, anormales o que están degradadas, eso mismo va generando lo que decía Iván, autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos se tienen que dirigir a algún lado. Y ahí entonces es donde se van dirigiendo a los diferentes órganos lesionando. Pero el sol es así como un activador, ¿sí? Bueno, como ya lo mencionaba la doctora, va a existir lo que es la alteración en la capacidad de eliminación de productos de degradación celular, pues ya los que están a punto de morir, con persistencia de numerosos antígenos que van a formar los inmunocomplejos. Entonces, dentro de los factores genéticos tenemos a los HLA-1, los DR2, los DR3, y también vamos a tener la parte del complemento. Y pues como ya lo mencionaba, los diferentes factores ambientales como el virus de Epstein-Barr, el retrovirus, micoplasma, exposición solar, entre otros. ¿Qué va a hacer esto? Que al no poder degradar, al menos el sistema inmunitario no va a poder eliminar esos productos de desecho, se van a empezar a formar los autoanticuerpos, y esto va a hacer que al menos las células fagocíticas empiecen a reclutar pues, material inflamatorio, y esto empiece a dañar pues ya los órganos, y como no hay la posibilidad de eliminar este tipo de desechos, por así decirlo, se va a repetir el ciclo. Por eso es que es por eso es el proceso de inflamación. Así es. Bueno, tenemos también que en el lupus neonatal
pues el daño del feto se debe por el paso transplacentario de anticuerpos IgG maternos anti-Rho o anti-La, que van a dar lugar a anormalidades hematológicas transitorias, y esta va a ser la causa más frecuente de bloqueo cardíaco congénito y lesiones cutáneas. En lo que es en el lupus ampollar, el daño de la unión neuroepidérmica va a ser por los anticuerpos que haya contra el colágeno tipo 7 y por el infiltrado inflamatorio. Y pues como ya les mencionaba, pues los fármacos también van a tener la capacidad de causar este cuadro. Dice que hay alrededor de 90 medicamentos que actúan como inmunógenos, y los de más alto riesgo son lo que es la hidralazina y la propionamida. Realmente ya no se utilizan tanto, pero hay que estar atentos porque van saliendo nuevos medicamentos, ¿no? Entonces, miren, no todo, la verdad, en medicina tenemos como que saberlo. Si ustedes me preguntan los 90 medicamentos, pues no sé, ¿no? Pero si yo veo a un paciente que tengo sospecha de lupus o ya que tengo el diagnóstico y entonces estoy buscando todos esos factores, pues insistirle qué medicamentos acostumbra a tomar, qué tratamientos ha recibido antes de que empezara con el cuadro y demás, y revisar en la bibliografía. O sea, eso tenemos que aceptarlo, no vamos a conocer efectivamente todos los medicamentos, ¿no? Se menciona, por ejemplo, en estos hasta la terbinafina, pues que es para sí que de dermas de lo que a veces podemos utilizar, ¿no? El antimicótico. Entonces tenemos que estar checando, porque a veces son tratamientos prolongados y a veces de ahí se desencadena. Entonces, muy importante esto. Pero nada más conocer de que se puede relacionar con medicamentos. Y Pero de cuando es ahí por que haya una medicamentos, relación buscar. cuando es por medicamentos hay ciertos anticuerpos como contra las histonas, que mencionaba la literatura, que son específicos. Así es. O sea, si ya sospechamos que es algún medicamento, entonces dentro de la batería de estudios pedimos los anticuerpos antihistonas, exactamente. Uh-huh. Bueno, siguiendo ahora, pasando pues, a lo que es el cuadro clínico, pues tenemos que es muy variada pues, la presentación que puede haber. Puede ir desde un simple eritema, puede haber artritis, hasta alteraciones hematológicas, puede haber anemia, trombocitopenia, cirrositis, nefritis, convulsiones y psicosis. Nos dice que el 75-85% de los enfermos pues van a aparecer las lesiones cutáneas, que pueden ser tanto específicas, intermedias o inespecíficas. Cuando hay fotosensibilidad en el 60% de los pacientes, y van a haber síntomas generales como lo que es fiebre, astenia intensa, y lo que es adinamia. Ahora, como ya lo mencionaba la doctora al inicio, pues como es muy variada la presentación y no hay, por así decirlo, estudios de laboratorio que sean pues, concretos o certeros o diagnósticos exactamente, se van a manifestar se va a clasificar por criterios diagnósticos. Si no mal recuerdo, al menos los criterios diagnósticos para lo que era el lupus discoide era eritema, descamación y atrofia. Y ahora lo que son las manifestaciones en específico de lo que es para el lupus eritematoso van a ser estos 4, que es eritema malar, el exantema discoide, tiene que haber fotosensibilidad y lo que son las úlceras oronasales. ¿Se está cortando o yo estoy escuchando mal? No, yo lo escucho bien, compañero. Creo que es usted, doctora. Ay, Dios. Bueno, ok. Bueno, acuérdense que vimos en el exantema discoide, ¿sí? Que puede muchos pacientes con lupus sistémico, ¿sí? Presentar o iniciar como lesiones de lupus discoide en un 15 o 25%, ¿sí? Entonces, vamos a ver, como ya decía Iván, eritema, escama y atrofia, aunque no todas las lesiones realmente de lupus van a dejar atrofia como tal. Otra de las cosas, aparte de la fotosensibilidad, el eritema malar, que es muy conocido, a las de mariposa, y estas úlceras oronasales. O sea, ustedes le preguntan a la paciente o al paciente, oye, de repente te salen aftas, esas ulceritas que son dolorosas y todo eso. O sea, es de buscarlo, pero por eso tenemos que conocerlos para buscarlos.
¿no? Ok. Bueno, en lo que son, en lo que es la piel, los signos iniciales más frecuentes pues van a ser el eritema, la placa eritema, las placas eritematosas, eh, en lo que es la mesilla, perdón, la mejilla y el dorso de la nariz, lo que es llamado pues en alas de mariposa, y también se observan pues estas afectaciones en lo que son antebrazos, palmas, articulaciones interfalángicas, regiones peringuales y plantas. Al menos en otras bibliografías mencionaba que lo que eran la presentación en lo que era palmas y plantas, decía que era muy característico de lo que era el lupus eritematoso sistémico, y que al menos en lo que eran las articulaciones interfalángicas o en los dedos, decía que se respetaba mucho lo que eran los nudillos, pues que en esa parte no se presentaba pues el eritema. De igual forma mencionaba que lo que era en la cara, este, la parte nasogeniana, si no mal recuerdo, estaba también respetada. Bueno, sí, miren, aquí, digo, la cosa es sospechar. Si el paciente llega, oiga, es que me puse muy rojo y me hizo mucho daño el sol, etcétera, etcétera, y es una paciente joven, etcétera, ¿qué van a buscar ustedes? Busquen efectivamente, van a ver como veíamos en esclerodermia, en esclerosis sistémica, que veíamos así los puntitos rojos. Eso es lo que vamos a ver generalmente en palmas y plantas, como esas lesiones ahí petequiales, y van a busquen ustedes en la zona periungual. Con una lupa muchas veces ahí se puede, con una buena lupa pueden distinguir pues ya vasitos que sobresalen pues de lo que es la normalidad, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que buscar específicamente para ver si nos estamos acercando a un diagnóstico clínico, ¿no? Ok, bueno, el color del eritema pues va a variar, puede ser de rosado o violáceo, como lo mencionaba también ayer el compañero Fabricio, una distribución que es como tachonada, y puede haber placas eritematoscamosas, puede haber un aspecto papular. Dice que en 33-80% de los enfermos se van a observar lo que son placas discoides de eritema, escama y atrofia, como lo que es en el eritema discoide, y en etapas agudas se puede presentar lo que es el edema. En las pieles morenas obviamente no vamos a ver, como en este caso, un eritema muy marcado. Entonces el eritema lo veo más en los pacientes de piel más clara. A veces podemos ver así y lo pueden, a lo mejor con un melasma o alguna otra cosa, confundirlo, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, lo que era, pues ya lo mencionaba, las úlceras orales se van a presentar en forma de aftas, y también pueden haber úlceras de vestíbulo nasal, que pues en general a veces las del vestíbulo nasal son indoloras, pero pueden llegar a perforar el tabique, y pues en el caso de las aftas en la cavidad oral, pues sí son demasiado molestas. Vamos a tener también otras manifestaciones como de vasculitis, como ya lo mencionó la doctora, que son petequias, manchas purpúricas, equimosis, líquido reticular, zona de necrosis en las extremidades inferiores, pápulas purpúricas en los codos, dedos y las manos de los pies. Vamos a tener un eritema palmar y peringueal. Y podemos ver en las siguientes imágenes cómo cómo van a estar las pápulas necróticas, al menos en la primera, en la que es la zona del codo, y vamos a tener las diferentes, la forma en la que se presenta la vasculitis, tanto en los dedos como en las palmas de las manos. Al menos comparando pues esta imagen con la anterior de las palmas de las manos. Que en esta penita se ven algunos puntitos ahí Exactamente. rojitos, ¿no? Uh-huh. A comparación de esta que pues está como que más tupido de lesiones, por así decirlo. Eso. Y podemos ver las lesiones purpúricas que también se dan en el lupus. Bueno, conforme estas manifestaciones también se pueden agregar algunos signos. Por ejemplo, nos habla que también en el 18-55% de los enfermos se va a presentar el fenómeno de Raynaud. Uh-huh. En 60%, pues como lo mencionó la doctora al inicio, también va a haber una alopecia difusa no cicatrizal, o el llamado pelo lúpico, o en placas, y en 9-40%
pueden haber pues las lesiones mucosas, con ulceraciones, como lo vimos en las imágenes anteriores. Y también se puede vincular con lo que es el eritema polimorfo, que es el síndrome de Rowell, como vemos en la imagen inferior. Entonces, si la vasculitis urticariana, acuérdense que en la urticaria, que la lesión elemental es la roncha, esa generalmente fugaz, dura de menos de 24 a 48 horas, es pruriginosa y no deja manchas residuales. Vemos todo lo contrario acá, dura más de 36 horas, el paciente refiere más ardor que prurito, ¿sí? Y van a dejar manchas residuales. Esta es la vasculitis urticariana, pero las lesiones son así de urticaria. El fenómeno de Raynaud, que lo vimos, o sea, en esclerosis sistémica puede empezar incluso con esta manifestación, también dermatomiositis podemos tener, pero más frecuente esclerosis sistémica, lupus y dermatomiositis, ¿no? El pelo lúpico, que aquí sí hay, es muy importante diferenciar porque lo vimos en el lupus discoide que produce alopecias cicatrizales, ¿sí? Es muy raro ver en el lupus sistémico una alopecia cicatrizal. Se puede presentar porque pueden también tener lesiones discoides con eritema, escama y atrofia, pero lo característico del sistémico es entonces el motivo de consulta. Yo realmente la mayoría de las pacientes que he diagnosticado con lupus en pacientes jóvenes llegan por caída de pelo. Llegan por caída de pelo. O sea, ese es su síntoma principal. Entonces, a la hora que exploramos, vemos ese pelo seco, partido, muy frágil y que se desprende con mucha facilidad, ¿sí? Bueno, en la relación con el eritema polimorfo, acuérdense que el eritema polimorfo lo vimos en la farmacodermia, que pueden ser precisamente infecciones, neoplasias o enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿okay? Y medicamentos de las etiologías. Bueno, pues como sabemos, pues es una enfermedad sistémica, no solo se va a limitar a lo que son afecciones cutáneas, van a haber afecciones en otros sistemas y pues durante el curso de la enfermedad se van a presentar lo que son artralgias, puede haber artritis no erosivas, también pueden haber artritis deformantes. Y dice que cuando, como les mencionaba también al inicio, cuando existe el lupus eritematoso sistémico, con lo que es la artritis reumatoide, se denomina como lupus, va a ocurrir una artritis grave y se va a relacionar con la artropatía de Jacob, creo que así se menciona, y pues podemos ver el signo característico en la imagen. Sí. Vean, aquí yo les insisto, o sea, de acuerdo a lo que es nuestro medio, como tenemos mucho, digo, entre dengue, sobre todo chikungunya y zika, ¿qué refieren? Yo no sé si han tenido zika o chikungunya, ¿no? Pues refieren los pacientes muchas artralgias, ¿no? Entonces hay veces en que, o sea, ¿qué puede tener? Fiebre, pues en sí que si chikungunya tienen fiebre. Artralgia, pues tienen artralgias también. Pacientes que a veces se quedan convalecientes mucho tiempo aun cuando pasa el cuadro. Eso también lo vemos todos los días, ¿no? Que los pacientes dicen, es que desde que me dio Zika, doctora, desde que me agarró el chikungunya, ya quedé todo amolado, todo dolorido, todo. Eso lo vemos. Pero vuelvo a lo mismo. Si esas manifestaciones se presentan en una paciente, mujer, joven, pues tengo la obligación de investigar si tiene alguno de estos otros síntomas, e incluso pedir un estudio de laboratorio, pero es insano como que superesta un padecimiento con otro. Y lo hemos visto, sí ha pasado, sí ha pasado. Ok, bueno, dentro de las diferentes... Sí me escucho, disculpen. Sí. Okay. Sí, se escucha. Gracias. Todo bien. Bueno, dentro de las diferentes afecciones a los diferentes órganos y sistemas, como se mencionaba, la afección renal pues es de las más graves y con base a esta se va a determinar tal vez
la gravedad del curso que lleve pues El pronóstico. padecimiento, exactamente, el pronóstico. Bueno, a menudo pues van a estar vinculados a cambios tubulointersticiales por daños a los podocitos. Puede variar desde una glomerulonefritis, desde una alteración mínima hasta algo más grave como una glomerulonefritis proliferativa difusa. Pues va a ser una presentación variable, puede haber cambios secundarios a un síndrome nefrítico agudo con sedimento activo, proteinuria en rango nefrótico y con hipertensión arterial sistémica, hasta puede haber una instalación de lo que es una insuficiencia renal, y esta puede ser de rápida evolución. Dentro de lo que son las alteraciones cardiovasculares, igual van a ser muy variadas. Puede haber cardiomegalia, pericarditis, miocarditis o lo que es la endocarditis de Lippmann-Sachs. Y va a haber una prevalencia elevada de lo que es la hipertensión arterial sistémica y lo que son las dislipidemias. Dentro de los síntomas pleuropulmonares podemos encontrar derrames pleurales bilaterales, neumonitis, enfermedad intersticial pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, y hemorragia alveolar. Y dentro de lo que son los síntomas gastrointestinales podemos ver anorexia, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal. Nos menciona también que en 30% de los enfermos puede haber hepatomegalia y en 20% esplenomegalia. También vamos a ver que en lo que es en el lupus en neonatos, una de las presentaciones o algo característico es que puede haber hepatoesplenomegalia. Sí, y el bloqueo cardíaco. Exactamente. Es el bloqueo cardíaco congénito, y hay lesiones también dermatológicas del lupus neonatal, que son lesiones así un poquito anulares, ¿sí? Diseminadas, y bueno, pues hay que pensarlo pues en estos pacientes. Hay veces en que las pacientes, es relativamente frecuente también que las pacientes debuten con el lupus en el embarazo, ¿no? Entonces hay veces en que ya se sabe el diagnóstico, esos pacientes ya se empiezan a tratar, o ahora sí que a través del producto, de las manifestaciones que tiene, pues hacen diagnóstico en la madre. Uh-huh. Bueno, pues también vamos a tener manifestaciones neurológicas, que hay un incidente del 40%. Se puede, dentro de la manifestación neurológica más frecuente, vamos a tener a lo que son las crisis convulsivas. También pueden haber trastornos psiquiátricos, como la psicosis, depresión, ansiedad, disminución de la concentración, pérdida del interés e irritabilidad. Y también dentro de los que son las manifestaciones neuropsiquiátricas que van a aparecer en el primer año, pueden haber defectos cognitivos, síndromes orgánicos cerebrales, delirio, convulsiones, cefalea, alteraciones del movimiento, neuropatías craneales, mielitis, meningitis y neuropatías periféricas. Pues vemos así que es extensa las Mucho. manifestaciones que van a ver. Sí, sobre todo por eso yo le insisto, mujer, joven, o sea, de verdad. Las pacientes, bueno, así que más me han impactado porque muy jovencitas, una de 17 años, y que yo veo a la mamá, todavía la sigo viendo a la señora, por fotodaño, otras cosas, urticaria y demás. Y un día me dice, oiga, doctora, ¿no puede dar una checadita? Me dice, a mí mire que trae las rodillas, dice que, y las rodillas, o sea, con artritis y artralgias, o sea, y ya le veo las palmas, tenía unos puntitos, pues luego le pedí sus estudios, se va a reuma, hacen diagnóstico de lupus, se hace el diagnóstico de lupus, pero los pacientes necesitan mucho apoyo psicológico. Esta paciente, o sea, que lo vamos a ver en tratamiento, pero lo menciono aquí porque estos pacientes, aparte de que ya no sabe uno si la depresión, o sea, si es realmente decirle de la enfermedad, porque ¿qué empieza uno? Con esteroides. Y pacientitas de 16, 17 años empiezan con sobrepeso, con acné, con vellito facial. Entonces, o sea, y esta paciente, por ejemplo, ella escondía los medicamentos, no se los tomaba, y empezó una vez con crisis convulsivas hasta que llegó a un estatus epiléptico y ya no sabía. Al año del diagnóstico.
Otra paciente tiene pocos años, yo la vi por acné muy jovencita y pues de aquí, ¿viste? Pues llevo 30 años aquí. Y me encuentro a la mamá y no, pues es que mi hija está... Y la señora, ella me dice que la niña empezó a hacer ejercicio, tenía dolores, refería dolores, que le dolía el cuerpo. Y la mamá le dijo, pues es por el ejercicio. Y de repente empezó a convulsionar, a convulsionar, a convulsionar, a convulsionar, y no se pudo sacar. O sea, ella sí fue así, y si tenía otros, ya no hubo ni siquiera chance de investigar qué otros síntomas tenía. Así de aparatosos son estos casos. O igual cuando llegan con problemas con síndrome nefrótico, o sea, ya con un problema renal severo, que viene así como que de la nada, ¿no? Entonces, sí, son historias muy, muy, muy tristes, y yo les insisto por eso en lo del diagnóstico temprano, en pensar que existen estos padecimientos. Okay. Bueno, como mencionaba, en el lupus neonatal también van a haber manifestaciones cutáneas que son congénitas, transitorias, y menciona que no dejan cicatriz. Pues van a haber lesiones en lo que es la cara, piel cabelluda, que pueda asemejar a lo que es un lupus cutáneo subagudo. Se van a observar también manifestaciones transitorias de la enfermedad sistémica, como les mencionaba, que era la hepatoesplenomegalia. Otras afecciones como hematológicas, como puede ser citopenia. Y lo característico es que hay linfopenia, como lo que es la característica lúpica. Puede haber lo que es un retraso en el crecimiento, y pues otra de las manifestaciones también muy claras, que es el bloqueo cardíaco congénito, que inicia pues inútero. Bueno, dentro de los datos histopatológicos, como lo mencionaba el compañero Fabricio ayer, por lo regular van a ser los mismos. Va a haber una hiperkeratosis, tapones córneos, atrofia del estrato de Malpighi, degeneración hidrópica de la basal. En lo que es la dermis, va a haber un infiltrado linfocitario en parches alrededor de los anexos, así como edema de vasodilatación y extravasación de los eritrocitos. Se van a presentar depósitos fibrinoides en el tejido conjuntivo y puede haber degeneración mucoide del tejido celular. Ok, entonces si vemos aquí es lo que yo les he insistido, ¿sí? De que el estudio histopatológico sí nos dice el lupus, pero no nos puede decir si es discoide o es sistémico. Para eso necesitamos tener otro tipo de criterios a la mano. Entonces, y es importante decírselo a los pacientes. Yo cuando veo a un paciente así, le digo, mira, hay estos dos tipos de lupus, ahorita le voy a tomar la biopsia, le vamos a pedir estudios de laboratorio y con eso en conjunto, porque, oiga, pero la biopsia dice, sí, la biopsia dice, pero la biopsia nada más dice que es lupus, no nos está diciendo si es cutáneo o sistémico, ¿sí? Eso es muy importante, porque ustedes de verdad, o sea, socialmente ustedes practiquen en muchos lugares, o sea, de que alguien que lupus y eso, como son estas pérdidas, así, pacientes muy, muy jóvenes, siempre se queda así como es muy impactante. Entonces, hay pacientes que si no lo hacemos, y esto yo les puedo decir que lo aprendí con el primer paciente ya ejerciendo pues la especialidad, que le digo, mire, pues es que clínicamente, porque tenía pues, lesiones en piel cabelluda, tiene este lupus, esto y lo otro, le voy a tomar la muestra. Cuando vino con el resultado, que aparte ya lo había abierto el de patología y todo, ya se había leído, oiga doctora, pero es que usted no me mencionó que eso, o sea, a ver, o sea, por eso los otros estudios que quedaron pendientes, le digo, y ya de ahí mejor les aclaro desde el principio, aunque sea para mí, digo, no, esto es lupus discoide, hacer todos los estudios para diferenciar siempre uno de otro. Bueno, pasando a los datos de laboratorio, dice que en el 73% de los enfermos se van a encontrar una anemia normocítica normocrómica, puede ser leve o moderada. En 60% puede haber leucopenia de menos de 4.000 leucocitos, y en el 33% va a haber trombocitopenia.
Lo que es la sedimentación eritrocítica va a estar acelerada, la proteína C reactiva y la prueba de Coombs va a ser positiva. En el 80% va a haber un aumento de las globulinas. Lo que son el factor reumatoide va a ser positivo, pero nada más en el 30% de los casos, y en el 11% pueden encontrarse crioglobulinas de tipo mixto, como es lo IgG e IgM. Y también, pues, en la fisiopatología había, pues, que el complemento iba a estar afectado, y van a haber células de LER que resultan positivas en 50-70% de los pacientes. Ok, entonces, sí, de entrada, con una biometría hemática, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, examen general de orina, ya más o menos los puede orientar, ¿no? La anemia, leucopenia, trombocitopenia, la prueba de Coombs, se los pueden hacer, pero en general con una biometría, un general de orina, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, ya con eso ustedes avanzan un chorro. ¿Sí? Dentro de los datos inmunopatológicos, la técnica de inmunofluorescencia directa va a revelar lo que es la llamada banda lúpica, en lo que es donde está la línea, que va a estar formada por lo que son depósitos de inmunoglobulinas IgM e IgG, en donde es en lo que es a lo largo de la membrana basal, en lo que es la unión dermoepidérmica. Y si no me equivoco, la diferencia que había a comparación del lupus discoide es que en el lupus discoide solo se iba a presentar en la piel afectada. En este caso, acá puede estar tanto en la piel afectada como en la parte no afectada. También nos habla de que los anticuerpos antinucleares van a ser positivos en el suero de los pacientes en 95 a 98% por inmunofluorescencia directa, y van a tener un patrón anular, homogéneo, punteado y de núcleo plasmático. Sí, ojalá y fuera un estudio que se hiciera así como tuviéramos más acceso, pero sí se toma sobre todo de las pompas, de alguna zona que no esté expuesta, y va a salir positiva la inmunofluorescencia directa, a diferencia del lupus discoide. La bibliografía mencionaba que se preferiría en las zonas no expuestas al sol la espalda. Sí. Bueno, este cuadro pues nos habla al menos de los cambios que se dan, de tanto laboratorios como inmunológicos, y nos habla pues del porcentaje en el que se da, y dentro de los más significativos, pues encontramos lo que son los anticuerpos antinucleares, que está por arriba, entre el 90 y arriba del 90%. Sí, a ver, bueno, vas a mencionar los criterios, ¿no? Pero es lo que le decía, sí, con una biometría. Bueno, no, síguele. Sí. Ok, doctora. Bueno, dentro del diagnóstico dice que según los criterios del American College of Rheumatology, va a existir el lupus eritematoso sistémico si se suman 4 o más de los datos siguientes, que son 11, dentro de los cuales está eritema, lesiones discoides, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, alteraciones renales, trastornos neurológicos, alteraciones hematológicas, alteraciones inmunitarias y anticuerpos antinucleares. Y dentro de los criterios de laboratorio, pues los anticuerpos antinucleares van a tener una sensibilidad del 99%, y el otro que también tiene pues una sensibilidad los que van a tener alta sensibilidad van a ser los criterios de la ARA. Y dice que para considerar que la enfermedad está activa, también se deben de reunir 4 de los siguientes criterios, que son fiebre, afección de piel, mucosas o piel cabelluda, artritis, miositis, serositis, nefritis, trastornos neurológicos, trastornos hematológicos. Bueno, esto se refiere porque hay muchas pacientes que, digamos, se le empieza el tratamiento y bueno, ya vamos a ver que se empiezan dosis altas de esteroides, se van bajando, y pacientes que se pueden quedar con 5 miligramos de prednisona cada tercer día. Y así con esas cifras tan bajas pueden estar controladas. Pero
muchas veces los pacientes ya están así como medio ciscados, ¿no? Entonces le da una gripa y ya están angustiados de que puede hacer de una recaída del lupus, etcétera. Entonces por eso se hicieron estos criterios para ver, porque las pacientes corrían a los hospitales por cualquier cosa pensando que era alguna recaída o se empezaban a automedicar, a subir, como ya los pacientes van conociendo, se empezaban a automedicar, a subirse, ¿no? Las dosis de la prednisona por el temor a que fuera una recaída. Entonces, por eso se hicieron estos criterios para ver realmente si se puede tratar de una gripa cualquiera o puede ser una recaída realmente del lupus. Uh-huh. Nos menciona también que la presencia de lo que son anticuerpos anti-DNA nativo y cifras bajas de C3 se van a considerar diagnósticas. Y lo que es la hipocomplementemia CH50 sugiere lo que es una actividad de la enfermedad. También, al menos en lo que era el lupus neonatal, vimos que se van a encontrar más del 90% los anticuerpos anti-RO, anti-LA y también el anti-U1RNP. Y lo que mencionaba el compañero Daniel, que los anticuerpos contra antígenos no histona, anti-SM, son característicos del lupus eritematoso sistémico, van a tener una alta especificidad, y los anticuerpos antihistonas se van a relacionar con el lupus inducido por los fármacos. Sí, entonces le digo, de entrada, le digo, estos estudios desgraciadamente a veces no son tan accesibles, son caros, pero bueno, así, de todos los que tenemos, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, eso sí ya lo hacen muchos laboratorios, anti-DNA nativo y pidan C3, anticuerpos antinucleares, anti-DNA nativo y C3, aparte de su biometría. El general de orina es importante porque ahí detectamos proteinuria, ¿ok? Velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, factor reumatoide. A veces así, lo más. Ya si queremos conocer ya algún otro factor. Ahora, en los cuadros neonatales, si ven estos mismos anticuerpos anti-RO y anti-LA, son los mismos que se presentan en el lupus eritematoso subagudo. Por eso también las lesiones cutáneas son muy similares al lupus subagudo, ¿sí? Y los antihistonas, pues ya específicamente si vemos que pudiera ser relacionado con fármacos, ¿no? ¿Okay? Y bueno, este cuadrito nos habla acerca pues de la escala de los diagnósticos, donde pues 3 cruces van a ser pues determinantes para el diagnóstico, como lo que son el eritema facial. Dentro de los datos clínicos va a ser el eritema facial, la vasculitis en manos, síndrome febril, artralgias, síntomas renales, fotosensibilización, que van a ser pues los que son pues, determinantes para el diagnóstico según la tabla. Y dentro de los datos de laboratorio, lo que es la pancitopenia, sedimentación globular acelerada, anticuerpos antinucleares, el C3 disminuido, los anticuerpos anti-DNA y lo que es la inmunofluorescencia directa de anticuerpos en zona sana. No, es que si hay inmunofluorescencia directa en zona sana, pues eso es lo característico del lupus sistémico. En el otro pudiéramos decir puede ser discoide o puede ser sistémico, ¿no? Si es de una placa, pues, ¿no? Y para hacer diagnóstico diferencial, tenemos que se va a hacer diagnóstico diferencial con lo que es el prórico clínico infantil, por dermatosis por fotosensibilización y también por la pelagra. Y también tenemos también hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que es la dermatomiositis, y pueden haber enfermedades mixtas como lo que es el lupus dermatomiositis y por el eritema pernio, también llamado de Sabañones. Acuérdense que estos padecimientos muchas veces nos confunden o a veces no logramos hasta que ya vamos, o sea, con qué empezó el paciente, qué se fue agregando, pero se combinan la dermatomiositis con el lupus, entonces vemos como que la fotosensibilidad muy marcada, pero el eritema heliotropo,
muchos datos, las telangiectasias polinguales también lo podemos encontrar en ambas, las manifestaciones intestinales también. O sea, hay ciertas similitudes en los padecimientos. Entonces, a veces antes era así como que deshacerse, desgarrarse, viendo cuál era, y hasta que finalmente se dijo, bueno, no, estas enfermedades se pueden combinar, entonces por eso le llaman enfermedades mixtas del tejido conectivo, ¿no? O los síndromes de sobreposición también, ¿no? Y pues dentro del pronóstico, pues va a ser muy diverso, es impredecible y puede tener periodos de remisión y crisis graves. Pues también va a ser, dependiendo del momento en el que nosotros hagamos el diagnóstico, pues se va a ver la gravedad de la enfermedad. Algunos determinantes que van a ver son edad avanzada, sexo masculino, niveles bajos de complemento y bajo nivel socioeconómico, que van a ser factores de mal pronóstico. Otras determinantes que son menos frecuentes va a ser cardiopatía isquémica, complicaciones del tratamiento, linfoma no Hodgkin y cáncer de pulmón. Y también pues el pronóstico va a depender de la afección sistémica que tenga el paciente. Sobre todo a nivel renal. Miren, también es importante mencionar dentro del pronóstico el embarazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante el embarazo, o sea, antes te llegó un momento en que bueno, ya lo vas a mencionar aquí, ¿no? Pero que se les decía a las pacientes, no se pueden embarazar. Así era, hace 30, 40 años. Diagnóstico de lujo, como empezaban 15, no se pueden embarazar, olvídalo. Pero ya ven que no hacían caso, ¿no? Entonces tuvieron que empezar a decir, bueno, a ver, vamos a estudiar entonces y poder darles una opción, orientar, etcétera, ¿no? A ver, platica entonces, a ver. Así como lo mencionaba la doctora, pues es importante mencionarlo porque dentro del embarazo esto se exacerba durante el transcurso de las primeras 12 semanas y pues a veces el embarazo tiene que terminar, pues, se va a terminar en un aborto espontáneo. Como lo mencioné en lo que es la clínica, hay prematurez y que puedan tener, pues, obviamente la mayoría va a tener lo que es lupus neonatal. Nos menciona que si la paciente no presenta una actividad lúpica antes de la concepción, pues el pronóstico va a ser favorable. Y la mortalidad va a depender de las complicaciones cardíacas, que puede ser de hasta un 10%. En el producto, sí, Es está de exactamente en acuerdo el si producto. tiene el bloqueo congénito. Pero le digo, en las mujeres, entonces, ¿qué se dice? Bueno, ¿quién se puede embarazar o quién sería pacientes que no tengan actividad de la enfermedad? Ya vimos los criterios para actividad y pacientes de preferencia que no tengan datos de nefropatía. Si una paciente tiene datos de que tiene nefropatía, si se embaraza, el pronóstico es peor. ¿Sí? Entonces, o sea, todo eso hay que comentarlo y hablarlo con las pacientes a unas edades tempranas para ver cuál es su proyecto de vida, y si que piensan embarazarse y todo, checarlo, ¿no? Y bueno, pasando al tratamiento, vamos a tener que, pues los pacientes van a necesitar de reposo físico y también emocional. Si hay daño renal, dice que se va a limitar a lo que es ingesta de proteínas. Hay que tener pues protección contra luz solar porque pues como vimos dentro de la epipatogenia, la luz solar es un desencadenante. Se deben de tratar las infecciones agregadas. Hay que tener hay que poner especial atención en lo que son las embarazadas para su control y cuidado especial en intervenciones quirúrgicas que sean necesarias. También nos habla de que algunos AINES van a ser útiles como lo que es el ácido acetilsalicílico. Y ya dentro de lo farmacológico, dice que se van a obtener beneficios con los antipalúdicos, como lo es la hidroxicloroquina de 200 a 400 miligramos día en 2 tomas o las cloroquinas de 250 miligramos día en una sola toma matutina. También se van a administrar los glucocorticoides como es
La prednisona se inicia con 1 miligramo kilogramo día y se va a hacer una reducción progresiva cuando ya se alcance pues, la dosis mínima indispensable. Dice que también se deben de agregar el gel de hidróxido de aluminio, así como sales de potasio a 20.000 equivalentes por cada 20 miligramos de prednisona. Aunque dice que el potasio se va a restringir o se evita en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, ven aquí cómo está la hidroxicloroquina, por qué tanto se ha utilizado en esto del COVID o todos estos experimentos, por el efecto también antiinflamatorio que tiene, no solamente de protección solar, sino tiene un efecto antiinflamatorio y en todos estos padecimientos se utiliza en artritis, dermatomiositis, a veces, o sea, por la fotoprotección también que da y por el efecto desinflamatorio y antitrombótico también que se dice que puede tener. La prednisona pues van a ser así como el pilar, ya sabemos los efectos, y se va disminuyendo una vez que el paciente ya se estabiliza, clínica y de laboratorio, entonces ya se empieza a disminuir. Dependiendo qué tanta haya sido, tan extensa haya sido esa primera fase, pues vamos a ir disminuyendo muy lentamente, ¿no? Ahora, en pacientes que incluso van a estar, que calculamos que van a estar mucho tiempo con la prednisona, se recomienda en dosis mayores de 50 miligramos también acompañado de isoniazida como un preventivo de un reactivador de la tuberculosis, ¿no? Y estar checando esto, es lo que le digo, que estos pacientes tienen que estar en vigilancia, porque bueno, el gel de hidróxido de aluminio por la irritación, úlcera gástrica que puede ocasionar y las sales de potasio, pero si ya empieza a tener problemas renales, pues ya tenemos que tener cuidado con el potasio. Entonces, hay que estar vigilando la enfermedad y los efectos secundarios de los tratamientos que damos, ¿no? ¿Okay? Bueno, también dice que algunos pacientes van a requerir el uso de inmunosupresores, como lo que es la ciclofosfamida, de 1 a 2 miligramos kilogramos día, por varios meses. También la azatioprina, de 1 a 3 miligramos kilogramos día, o lo que es el metotrexato vía oral, de 10 a 25 miligramos a la semana. Dice que también se han utilizado lo que son los anticuerpos monoclonales como el rituximab o el belimumab y lo que es la fototerapia. Nos menciona que si hay complicaciones en el embarazo, se debe de incrementar la dosis de prednisona. Y en el caso de que haya afección renal grave, solo para estas pacientes se hace lo que es el aborto terapéutico. También se van a administrar furosemida en caso de síndrome nefrótico y, como lo mencionó la doctora, se protege contra tuberculosis usando isoniazidas 100 miligramos 3 veces al día. Y en caso de que haya una candidiasis agregada, pues con antimicóticos como nistatinas o derivados azólicos. Hola, sí, la nistatina a veces se prefiere porque no se absorbe. Entonces, pues ya pudiera darnos menos efectos ahí secundarios. Y la azatioprina, por ejemplo, se considera un ahorrador de esteroides. O sea, es un inmunosupresor, pero lo podemos manejar conjuntamente con la prednisona y así no requerir dosis tan altas de la prednisona. ¿Okay? Que también tiene sus efectos secundarios tampoco, ¿no? Okay. Y pues eso sería todo mi tema, doctora. Ok, muy bien. ¿Alguna duda? Bueno, entonces solamente le digo estar muy atentos con esto y estar, viendo, digo, en los pacientes, digo, el apoyo psicológico yo pienso que también es válido en estos pacientes. Le digo, hace poco, no sé si les tocó a ustedes en clínica una paciente con lupus sistémico que ya tiene trasplante renal ella, es abogada, no le tocó a alguien por ahí de clínica, pero vino ahorita bien acelerada, bien despistada, no, y dice que quedó así, o sea, tanto cuidarse del lupus hasta llegar al trasplante y se fue a accidentar en una moto, y de ahí quedó, o sea, yo la veo a la paciente y no, pues ya no puede trabajar esa paciente, totalmente, pero perdida. Así me dice uno, bueno,
cosas de la vida, ¿no? Ok, entonces terminamos con esto. Mañana vamos a ver protectores solares. Es un tema muy bonito que yo siempre les recomiendo para, como médicos, empezar ya con los pacientes